cuando se habla de herejías, apostasías, engaños, crímenes, homicidios, asesinatos y un sinnúmero de aberraciones delante de Dios, tenemos que pensar en la Iglesia Católica. De entre todos los grupos religiosos, probablemente la Iglesia Católica es la más peligrosa de todos ellos. Y si nos detenemos a examinar todas las doctrinas de la Iglesia Católica, probablemente tendríamos años y años hablando de la Iglesia Católica. En videos anteriores hemos hablado de algunas de sus falsas doctrinas, parte de la historia horrible y espantosa de esta iglesia. Pero creo que no podremos abarcar todas las aberraciones que esta iglesia ha cometido al pasar de los años. Pero sin lugar a dudas, hablaremos de algunas de ellas. Y en esta ocasión hablaremos de el Papa Vicario de Cristo. La Iglesia Católica enseña en su catecismo que el pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena y suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Para poder entender esta falsa doctrina peligrosa, primeramente tendremos que definir la palabra vicario. La palabra vicario significa sustituto. Esto indica que el Papa es el sustituto de Cristo. Cuando Cristo asciende a los cielos, el sustituto, según la Iglesia Católica, es el Papa, ya que el Papa es el vicario o sustituto de Cristo. Esto es una herejía infernal. Mientras que la Iglesia Católica eleva al Papa a la posición de pastor y maestro supremo de todos los fieles, la palabra de Dios nos revela que otra persona ocupa ya esa posición. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta gran verdad también la podemos ver en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús prometió que este Maestro infalible permanecería con nosotros para siempre. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Papa claramente ha usurpado una posición reservada para el Espíritu Santo de Dios. Es una posición que ningún hombre puede ocupar. Y por ende el Papa es un usurpador. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. El apóstol Pablo reitera que el Espíritu Santo
de Dios y no un hombre es el maestro infalible de los verdaderos cristianos. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que de Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Nuevamente, una vez más, la doctrina católica y la Biblia no podrían estar en mayor desacuerdo sobre este tema. Por tanto, es responsabilidad de usted, oyente, que usted decida por la verdad o la mentira. El Papa no es el vicario sustituto de Cristo. Cristo dijo que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. Ese es el vicario, no el Papa. Y por ende esta doctrina diabólica, que el Papa es el vicario o sustituto de Cristo, es totalmente falsa y antibíblica, y una doctrina peligrosa, la cual puede arrastrar a miles a una perdición, a una condenación eterna. Es lamentable que miles y millones de personas alrededor del mundo sean engañadas y que piensen que un hombre en la tierra es el sustituto de Dios y le den la espalda al verdadero maestro por excelencia, el que nos enseña todas las cosas, al Espíritu Santo de Dios. Quiera Dios que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos y que puedan salir del error del catolicismo, el cual tiene un sinnúmero de falsas doctrinas. El Papa no es el sustituto, no es el vicario de Cristo. Cristo dijo: enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Vendría siendo el sustituto o el vicario de Cristo. La Iglesia Católica ha usurpado un lugar que no le corresponde y se están metiendo en un problema grande con Dios. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.